dispone para sobrepasarlos, pero qué bueno que aquí estamos, gloria a Dios. Amén. Y después de haberle dado al Señor ofrenda de alabanza, de aplauso, de adoración mediante los cantos, vamos a meditar en el consejo de la palabra de Dios. Estamos viendo la vida de los apóstoles de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice de ellos, sin tratar de irnos más allá de lo que al Señor le plació dejar escrito de cada uno de ellos, de unos más, de otros menos, pero cada registro que el Señor dejó ahí tiene, y de hecho hemos estado viendo mensajes espirituales, y hoy vamos a ver el testimonio, la vida del apóstol Mateo. Gloria a Dios. Siempre me ha llamado la atención este apóstol hasta cierto punto, y vamos a ver algunos detalles, algunos mensajes que podemos nosotros tomar del testimonio de Mateo, que aunque no fue mucho tampoco lo que quedó escrito de él, excepto nada más lo que fue el llamamiento y alguna reacción que él mostró, que él evidenció, y también su perseverancia hasta el final de la vida como apóstol, junto con los demás, excepto de Judas Iscariote, gloria a Dios, y que eso también para nosotros es una grande motivación para luchar hasta el fin. Abran sus Biblias en el nombre del Señor Jesús, en el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, y vamos a ver allí cómo empezó su vida ya comprometida con el Señor como uno de sus apóstoles, gloria a Dios. Uno de los afortunados que recibió ese llamado del Señor y que afortunadamente lo atendió. Capítulo 9 de San Mateo, versículo 9 y versículo 10 solamente. Aleluya. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Amén. Hermanos, siéntense, Dios les pague, gloria a Dios. Amén. Que hasta cierto punto escaso de explicaciones, de detalles, como es el estilo de Mateo de describir, gloria a Dios, algunos sucesos, y lo que concierne a su llamamiento, pues no fue la excepción. El Señor Jesús andaba allí en Capernaum, en la ciudad donde él habitaba regularmente, y pues los otros evangelistas, Marco, Lucas, nos dice que el Señor andaba ahí por la playa cuando lo llamó. Mateo omite esos detalles por completo. Él se centra en lo esencial, y lo que podemos ver aquí de entrada, gloria a Dios, es que Mateo era un hombre muy rico. Regularmente los publicanos tenían fama de gente acaudalada, porque eran los recaudadores de impuestos a favor del Imperio Romano. Ellos tenían el compromiso, la obligación de darles a las autoridades romanas una cantidad que se les establecía, que se les fijaba, y de esa cantidad ellos siempre trataban de sacar mucho más
y lo que sacaban de más era su ganancia. Y por esa razón es que sus compatriotas judíos los odiaban y los tenían como gente perdida, los tenían en una escala del nivel de las prostitutas, del nivel de los pecadores empedernidos, por el solo hecho de ser cobradores de impuestos, o como Mateo mismo se describe a sí mismo, era publicano, gloria a Dios. E inclusive, él así se menciona aquí en el capítulo 10, ahí tenemos en el versículo 3, cuando llega a mencionar el nombre de él, que es el número 8, estamos viendo al apóstol número 8, dice Mateo el publicano. Mateo el publicano. Mateo, desde que inició por inspiración divina la narración de este evangelio, él nunca quiso encubrir aquellas circunstancias que para la alta sociedad de la nación judía resultaban vergonzosas, resultaban inadecuadas. Cuando él describe la genealogía del Señor Jesucristo en el capítulo 1, él menciona una serie de nombres, algunos de ellos pues de muy alta estima en la nación de Israel, como fue el rey David, como fue el patriarca Abraham. Eran figuras que habían pasado en la historia de Israel y que eran tenidas en alta estima. Ok, pero Mateo no solamente menciona esas figuras de alta estima para los judíos. Mateo menciona otras que para los judíos no debería haberlas mencionado. Para la clase sacerdotal, para las autoridades religiosas, como era aquella mujer Rahab, y le puso Rahab la ramera. Miren, quiero leerlo. Oh, perdón, no, él no mencionó, él no la mencionó aquí, la ramera. El que me la mencionó estaba equivocado, es Santiago. Es Santiago y es también Hebreos. Mateo la menciona ahí en capítulo 1, versículo 5, pero solamente a Rahab. A Rahab. Pero menciona también a otras mujeres ahí, como fue Ruth, como fue también Betsabé. Y quien menciona Rahab la ramera, lo tenemos acá en el capítulo 11 de Hebreos. Lo tenemos ahí en Santiago, les dije primero, hermanos. En Santiago 2:25. Y esto que escribe Santiago es como para darles un revés a aquellos judíos que no demostraron esa fe que debieron haber demostrado cuando el Señor Jesucristo vino, sino que todo lo contrario, no creyeron que Él era el Salvador y lo rechazaron, la gran mayoría de la nación de Israel. En Santiago 2:25 dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió
por otro camino, diciéndole, una ramera que no pertenecía al pueblo del pacto de Dios, tuvo más fe que prácticamente casi toda la nación de Israel. Les dije también que Hebreos en el capítulo 11 la menciona también con ese calificativo. Ahí tenemos atrasito de Santiago, Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora, yo les dije que Mateo no mencionó con este calificativo a Rahab ahí en 1:5, pero los judíos, cuando escuchaban ese nombre de Rahab y cuando lo veían en la genealogía, hubieran deseado que se hubiera borrado ese nombre. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de aquella sociedad, de mucha pulcritud moral, solamente en apariencia, era una vergüenza que se mencionara ese eslabón humano en la genealogía del Salvador del mundo. Y ahora volvemos otra vez al capítulo 9 de Mateo, donde estamos ahí, hermanos. Quiero que veamos algo. Mateo, cuando ahí tenemos, al menos yo tengo a la vista lo que es el capítulo 9, versículo 9 y 10, y tengo a la vista el capítulo 10, versículo 3, en donde Mateo mismo dice de él, Mateo el publicano. Él no esconde su oficio que él tenía. Es como para decirle a toda la nación de Israel y a todos aquellos que no se decidían a servirle al Señor. El Señor vino por la basura de este mundo. El Señor vino por la peor escoria que había en este mundo. Y aquí está una prueba, un publicano, a quien todos los religiosos principalmente y prácticamente la nación en general de Israel los odiaba y los tenía por gente que no era apta para alcanzar la salvación. Y ahí tenemos nosotros a este hombre que el Señor Jesús llega ante él. Mateo describe este encuentro de una manera cruda, sin ninguna sombra que empañe ese encuentro. Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Es una manera de decir que cuando el Señor Jesús llegó con Mateo, Mateo era un hombre que ganaba mucho dinero, indudablemente era un hombre que tenía muchas riquezas. Más adelante vemos que él dice en otro pasaje que él le daba a los pobres la mitad de lo que tenía, y si en algo había defraudado a alguien, se lo regresaba cuadruplicado. Pero, hermanos, Mateo, cuando él toma la sabia decisión de seguir al Señor Jesús, deja una carrera que le resultaba bastante lucrativa. Pero yo puedo asegurar, cuando Mateo tomó la decisión de aceptar el llamado de Dios y de seguirle, gloria a Dios, Mateo se convirtió en un hombre mucho más rico todavía. Aquel joven rico que nos relata Lucas, que
vino ante el Señor en cierta ocasión y le dijo: Señor, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: los mandamientos, ¿sabes? No matarás, no robarás. Y él le contesta: yo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más tengo que hacer? El Señor le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y ven y sígueme. Y cuando escuchó ese requerimiento del Señor, dice que dio la media vuelta y se retiró muy triste, porque era muy rico. Ese joven rico que nos relata Lucas no vio las cosas desde la óptica de Mateo. Mateo sabía que las riquezas que iba a recibir nunca se iban a comparar con aquellas riquezas terrenales que él tenía. Y aquel joven que nos relata Lucas lo vio a la contra. Dijo: voy a vender todo lo que tengo, me voy a quedar en la ruina y voy a seguir al Señor Jesús. Y pues él ya dijo que él no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y ¿qué suerte me espera a mí? No, se fue triste. Esperamos que haya recapacitado después y que se haya vuelto al Señor. De otra manera es demasiado lamentable. Ahora, la reacción que Mateo tuvo ante el llamamiento del Señor y ante esa aceptación que él dio, nos dice en el versículo 10 que leímos del capítulo 9, que ahí hubo una especie de celebración. Hubo una fiesta. Mateo organizó una comida para el Señor. Obviamente que desde el momento en que el tiempo que pasó del versículo 9, que dice: sígueme, y se levantó y lo siguió, no se fueron a la casa como si ya estuviera preparado todo. No. Mateo omite los lapsos de tiempo en muchas ocasiones, y aquí es una de ellas. Este acontecimiento de ahí de la casa, que estaban sentados a la mesa, indudablemente que fue en unos días posteriores al llamamiento, unos días posteriores a cuando Mateo aceptó el llamado del Señor y lo siguió. Organizó con detalle, me imagino, esa cena, esa comida. ¿Por qué? Porque ahí nos dice que había muchos publicanos y pecadores que habían venido. Entonces, para que venga mucha gente a una cena, para empezar tiene que ser una casa muy suntuosa, muy amplia, con una amplia sala o un amplio comedor, para que cupiera mucha gente. Segundo, tuvo que pasar algún lapso de tiempo razonable para hacerle llegar la invitación a toda esa gente, ¿ah? Para tal día. Acordémonos que en ese tiempo no había las comunicaciones tan modernas como las tenemos hoy. Ya no vamos a decir una simple llamada de teléfono, no, más un texto, algo así electrónico, y ya está todo en un entendido. En aquel entonces no sabemos si todos aquellos publicanos y pecadores eran de ahí mismo de Capernaum, o eran de otras aldeas, de otros poblados vecinos. Se llevó algún tiempo. Bueno, eso no importa tanto. Lo que resaltamos aquí en el versículo 10 es que Mateo celebró con gozo el nuevo estilo de vida que había elegido llevar, que era ahora estar a las órdenes del Señor Jesús. Antes había estado a las órdenes de Roma, ahora estaba a las órdenes de la máxima autoridad del universo, y él lo celebra con una fiesta, gloria a Dios, dando a entender con esto también de que no le pesó en lo absoluto toda aquella riqueza que había dejado de ganar,
a cada día, sino todo lo contrario. Él estaba celebrando, gloria a Dios, hasta cierto punto, aquella enorme fortuna que acababa de adquirir con haberse convertido en un seguidor del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Amén. Y esto es un mensaje para nosotros, mis hermanos, también. Independientemente de la condición socioeconómica en que nos encontrábamos, cuando decidimos aceptar el llamado del Señor, cada uno en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, como a los apóstoles, así lo estamos viendo. A unos los agarró en la pesca, otros remendando las redes. Aquí tenemos a uno que estaba en su trabajo, gloria a Dios. Y así es como el Señor trabaja. Él sabe en qué momento, en qué lugar y de qué manera le va a hacer el llamado a cada uno de aquellos a quienes se dirige. No a todos nos hace el llamado de la misma manera. Algunos, si es que cabe la expresión, que son muy afortunados, el Señor los trae con apapachos, con Él, casi en los brazos. Mientras a otros llegamos, ay hermanos, de puro milagro con vida. A otros, mis hermanos, ha habido hermanos que los ha llamado mediante la muerte de un hijo, de una hija, del esposo, de la esposa, a algo más duro. Pero yo digo, hermanos, el Señor no se equivoca. Yo pienso que cada forma, estilo que el Señor usa para llamar a sus discípulos a través de todos los tiempos, empezando cuando empezó con los apóstoles, esa es la forma que necesitábamos. Si el Señor nos llega de otro modo, no lo íbamos a entender, no lo íbamos a aceptar. Gloria a Dios. El Señor, miren, nos acorrala de tal manera a cada uno que no nos queda otra. Al menos a mí no me quedaba otra. Yo ya no tenía un mañana. Yo ya les he platicado mi testimonio y gloria a Dios por eso. Si el Señor hubiera usado otro estilo que no era ese, quizás yo ya no estuviera aquí con vida, o si estuviera quién sabe en qué condiciones, hermanos, gloria a Dios. Pero Mateo celebró con una fiesta, gloria a Dios. Y para que todo el mundo se diera cuenta, mandó invitaciones a sus compañeros. Aquí podemos nosotros suplir hasta cierto punto, y es lícito lo que Mateo no nos dice. Esto no fue un encuentro fortuito. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y lo siguió. Aquí dice Mateo como si hubiera sido algo casual. Pero esto no lo hace así el Señor nunca. El Señor no llama a nadie precipitadamente. No. Indudablemente que ya Mateo había escuchado al Señor. Mateo inclusive ya había visto al Señor hablar. El Señor, que conoce todas las cosas, vio en el corazón de Mateo esa hambre, esa sinceridad de venir a Él sin importarle el precio que tuviera que pagar. Y el Señor llega, yo ya lo he dicho esto, el Señor no va a llamar a nadie que no esté enterado de lo que encierra, lo que conlleva seguirle, porque no serviría de gran cosa. Yo hasta ahorita no conozco prácticamente a ningún matrimonio que nunca se hubieran visto y que de una llegara y oye, cásate conmigo, ¿no? Y ya vamos a vivir juntos. ¿Y este quién es? No, tenemos que conocernos primero, necesito saber quién eres, a qué te dedicas.
¿Qué vicios tienes? ¿Qué malas rachas te agarran en ocasión? Yo necesito conocerte para ver a qué le voy a tirar. Entonces, así es el Señor también. El Señor pone al tanto del creyente lo que significa seguirle, lo que va a enfrentar, lo que tiene que dejar. El Señor no a todos les dice que vendan todo lo que tienen y que lo dé a los pobres. No. Eso se lo dijo a aquel joven rico porque pues el Señor sabía en dónde estaba el problema. Pero no a todos el Señor les pide eso. Gloria a Dios. Bien, aquí tenemos un llamamiento que es aceptado y que es celebrado, gloria a Dios. Pero que previamente ya había antecedentes de comunicación, de antecedentes. E indudablemente que cuando el Señor Jesús vino y le hizo el llamado a Mateo, Mateo estaba ansioso por recibir ese llamado. Mateo lo estaba deseando inclusive. Mateo ya había hecho una evaluación de lo que tenía que dejar y lo comparó con lo que iba a recibir y dijo, me conviene mucho más. Mateo logró entender lo que muchos cristianos todavía tal vez no entendemos, que esta vida es muy corta, que esta vida prácticamente nosotros venimos a ella sin traer nada y no somos dueños de nada absolutamente. No. Yo no puedo decir yo soy dueño. Bueno, para efectos de las leyes terrenales somos propietarios por un orden jurídico legal. Pero si yo tengo alguna casa, si yo tengo algún carro, si yo tengo prendas de vestir, si yo tengo cierta cantidad de dinero, X, Y, Z, lo que sea, hermanos, todo eso el Señor me lo ha proveído. Es de Él. Y solamente ya vimos cómo el hermano Salomón nos estuvo compartiendo aquella parábola del mayordomo. Eso es lo que somos, mayordomos o administradores. Y hay algo muy importante aquí, mis hermanos. Yo sé que todos hemos captado que en toda la raza humana hay niveles altos de capacidad, hay niveles bajos de capacidad, hay niveles medianos de capacidad. Hay personas que son pero inteligentes, listas, sagaces para aprender lo que sea casi. Mientras que hay otras que batallan mucho. Miren, en este país en donde el inglés es tan importante, ha habido quienes ni siquiera ocupan ir a la escuela para aprender a hablar este idioma. Claro, no del todo correcto, pero cuando menos para comunicarse sin necesidad de tener un intérprete. Y yo conozco a personas que tienen aquí toda una vida y si acaso sabe decir 1, 2, 3 en inglés y difícilmente. Ahora, yo voy a decir, yo no sé hablar gran cosa en inglés. Así me puedo comunicar un poco, pero me considero completamente en pañales yo en ese idioma. Pero yo digo, aquellos que lo han aprendido con más facilidad, si supieran que no es capacidad propia que tienen allá adentro o que tenemos adentro de nuestro ser, como si nosotros lo pudiéramos producir. No, es el Señor el que da esa capacidad. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Eso sí, yo no lo puedo explicar. ¿Sí? Ahí solamente el Señor es el que toma la decisión y es el que tiene la autoridad de repartirle a cada uno a como Él lo quisiera, a como Él lo quiere hacer. Hay gente que no se termina los miles de millones
en toda su vida, mientras que hay otros que duermen debajo de un árbol, debajo de un puente, batallando, a la intemperie. Bueno, todo es provisión de Dios. Ni el más rico ni el más pobre no somos dueños de nada, absolutamente. Gloria a Dios. Y si nosotros entendemos esto, Mateo lo entendió. Mateo lo entendió. Él sabía que todo aquel dinero que tenía, esto no es mío. Esto es del Señor. Gloria a Dios. Vamos adelantito a Marcos capítulo 2. Marcos, al describir el llamamiento de Mateo, hace una pequeña variante. Capítulo 2 de Marcos, versículo 13 en adelante. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Amén. Hermanos, aquí una de las variantes principales es el cambio de nombre que Marcos le pone a Mateo. Era algo muy normal en la nación judía, principalmente el que las personas tuvieran dos nombres. Uno de ellos era el nombre que se les ponía al nacer, como Pedro. Ese nombre se lo puso, fue un sobrenombre, se lo puso el Señor Jesús, pero su nombre de registro era Simón. Bien, de Mateo no tenemos nosotros historia, datos de ningún tipo en la palabra de Dios. ¿Por qué es que Marcos, para señalar a Mateo, le llama Leví? No hay otra explicación más que Mateo usaba esos dos nombres. Indudablemente que usaba Mateo y que usaba Leví también. Allá cuando Mateo se describe a sí mismo en el evangelio correspondiente, no dice que él es hijo de Alfeo. Marcos aquí sí nos da ese dato también, que su padre se llamaba Alfeo. Gloria a Dios. Otra de las cosas que Marcos añade aquí, dice, cuando terminamos leyendo el versículo 15, dice: porque había muchos que le habían seguido. Esta expresión, porque había muchos que le habían seguido, no se refiere a un acto de deambulación humana, de seguir, ir detrás de una persona. Aquí el sentido es cuando dice porque había muchos que le habían seguido, nos está diciendo que había muchos que habían hecho la decisión de ser discípulos del Señor y de servirle. Había muchos. Ahora, yo aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, hermanos. Miren, en el tiempo que yo tengo de haber aceptado al Señor por su gracia misericordiosa, yo puedo decirlo, esto casi nunca me gusta decirlo, pero en ocasiones lo digo para que entendamos nosotros. Aquí tenemos a nuestra visita Eladio, que pues, él está captando,
Y pues seguir al Señor Jesucristo no es fácil. Si nosotros aquí nos reunimos, y es cierto, nos gozamos, aplaudimos, gloria a Dios. Pero esto no es toda la expresión de un cristiano. La verdadera expresión y la identidad de un cristiano es allá en la calle, en el trabajo, cuando vamos conduciendo en el freeway, cuando nos dan aquellos cerrones, cuando nos hacen la señal obscena con la mano. Ahí es donde nosotros demostramos ser lo que somos. Y aquí, pues qué bueno, gloria a Dios. Dentro del paréntesis que yo quiero relatar, durante el tiempo de 1986 a la fecha, he visto desfilar discípulos que como aquí le habían seguido. Pero al cabo de un corto, de un mediano o todavía de un tiempo más largo, vámonos para atrás. ¿Por qué sucede eso? Porque servirle al Señor Jesús no va a ser fácil. Requiere abnegación, requiere una obediencia y una sumisión incondicionales al Señor. Requiere una disposición de las 24 horas para atender cualquier demanda que a Él le plazca darnos. Muchas veces, porque pues la batalla recia en la vida cristiana, muchos se han vuelto atrás. Me ha tocado ver a unos que hasta gritan y saltan y al poco tiempo vámonos para atrás cuando llega la prueba. Cuando el Señor manda la prueba, qué sabio es el Señor para que se eche de ver la realidad de lo que somos cada quien. Porque en las carnes asadas no somos la realidad de lo que somos ahí. Ahí todos vamos a estar con una sonrisa. En los restaurantes me ha tocado, unas risotadas, pero digo yo, y dentro de mí me río, pero no con una risa burlona ni sarcástica. Digo yo, si así te comportas ante el ajuste, ante la prueba, eres un candidato bueno para el reino de los cielos, para el cielo. Y así como estamos ahí con el plato de menudo enfrente ahí echándole cucharazos. Pero si cuando llegue el ajuste, cuando llegue la prueba, empiezan a salir sapos y culebras y cuernos por todos lados, hermanos, esa es la realidad de lo que somos. Y muchas veces, cuando dice aquí porque había muchos que le habían seguido, no debemos nosotros creer que todos estos se fueron hasta la punta del camino con el Señor Jesús. No, lamentablemente no. Todavía estoy con el paréntesis. Miren, vamos aquí a San Juan capítulo 6 y aquí voy a cerrar el paréntesis para seguir con Mateo, gloria a Dios. Tenemos unos minutitos todavía más. San Juan 6, versículo 66 solamente. Tal vez aquí estaban varios de aquellos muchos que le habían seguido allá en casa de Mateo. Dice San Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Primero sí andaban con él. Cuando la cosa estaba fácil, cuando la cosa no requería ningún sacrificio, negarse a sí mismo, demostrar una real humildad, demostrar que realmente puedo perdonar, demostrar que realmente soy lo suficiente humilde como para ir y humillarme y pedirle perdón al que he ofendido. Cuando llegan esas circunstancias, entonces dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto está duro, esto no está fácil, esto no es como yo lo creía, dicen muchos. Así yo no voy a poder. Y pues hermanos, así es la vida en el camino del Señor. Se tiene que hacer una evaluación.
muy concienzuda para comprometernos con el Señor Jesús. Estas palabras de ninguna manera deben tomarse como un desaliento para los que escuchen estas grabaciones, estas predicaciones. No, al contrario. Porque quedarse sin atender este llamamiento es de lo más fatal. Es de lo más desafortunado que puede haber en el universo esto. Llegar a dar el último respiro sin haber hecho ese compromiso de servir, de ser discípulo del Señor y perseverante en Él, es partir hacia una horrenda eternidad, hacia un lago de fuego que arde con azufre. Y es mejor, gloria a Dios, pues pasar ciertamente momentos de aflicción, de turbación, de tribulación, ¿por qué no decirlo también? Pero esos no se echan de ver, mis hermanos, cuando nosotros ponemos la mirada en esa gloriosa eternidad que nos espera. Todo lo demás que pueda obstaculizar viene a minimizarse, viene a quedar prácticamente a tal grado de que hay que andar buscando aquel problema con una lupa. Cuando nosotros concientizamos bien, como Mateo, lo que escogió la mejor porción. Era rico Mateo, pero fue más rico desde que aceptó al Señor Jesucristo. Yo no era rico, pero cuando acepté al Señor Jesucristo, entonces sí yo fui rico, gloria a Dios. Y sigo siendo bastante acaudalado, gloria a Dios. Vamos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Prácticamente vamos a leer casi las mismas palabras con una pequeña adición que nos dice Lucas aquí. Versículo 27, 28 y 29. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Miren, Mateo, cuando dice que estaban sentados a la mesa, no dice de quién era esa casa, ¿no? Marcos nos quiere dar cierta luz para presumir de que era de Mateo, pero aquí Lucas sí nos dice: le hizo un gran banquete en su casa. Esto nos da a entender de que Mateo era rico, era pudiente, tenía una buena mansión, gloria a Dios, pero todo eso, como dijo el apóstol Pablo, de ahí en adelante lo tuvo por pérdida, por basura, por seguir a Cristo, por ganar a Cristo. Lucas también llama a Mateo Leví, con el sobrenombre que indudablemente era muy común entre los judíos en aquel entonces, pero que para nosotros tal vez pueda hasta cierto punto extrañarnos, pero no. La explicación es que hay muchos ejemplos tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento de cambio de nombre. Y se le podía llamar tanto con uno como con otro nombre. Y cuando los judíos escuchaban el nombre de Leví, sabían que era Mateo. No se extrañaban en lo absoluto. Cuando escuchaban el nombre de Simón, sabían que se trataba del apóstol Pedro. O cuando escuchaban Pedro y viceversa, etcétera. Entonces, esta es la explicación, hermanos. No vamos nosotros a encontrar alguna explicación fuera de la palabra de Dios que se ciña a la verdad. Vamos por último al capítulo 1 del libro de los Hechos. Mateo,
figura también en la lista de los apóstoles que estaban reunidos en el aposento alto, esperando que descendiera ese poder de lo alto, que descendiera, gloria a Dios, como el Señor mismo les dijo allí en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí estaban, versículo 12 y versículo 13 de Hechos 1 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo. Hasta ahí nos quedamos. Estamos siguiéndole la ruta a Mateo. ¿Y qué con esto, mis hermanos? Miren, de Mateo no tenemos prácticamente más que el llamado, más que la celebración, el agasajo que hizo ahí en su casa al Señor Jesús, gloria a Dios. Y pues podemos nosotros de una manera que aunque no está escrito en la palabra de Dios, pero fue un hecho. Mateo estuvo en el huerto de Getsemaní con el Señor también, cuando fue apresado. Mateo también pegó la carrera cuando apresaron al Señor Jesús, huyó. Mateo estuvo cuando el Señor Jesús ascendió al cielo. Los ojos físicos de Mateo lo vieron al Señor ascender al cielo. Mateo atendió la instrucción del Señor como la atendieron los demás, de regresarse del monte del Olivar a Jerusalén, y dice que subieron al aposento alto. La palabra aposento alto es para referirse a una segunda planta o a un segundo piso de cualquier casa, acondicionado para atender o recibir alguna visita. Y allí estaban estos aproximadamente 120 discípulos allí en el aposento alto, gloria a Dios. Y allí estaba Mateo. Allí estaba el equipo humano, mis hermanos, que el Señor Jesús iba a capacitar para que su palabra empezara a irradiar o emanar esas ondas sonoras divinas que iban a salir desde Jerusalén y poco a poco se iban a ir expandiendo hasta llegar hasta el último rincón de la tierra. Los apóstoles pues predicaron ahí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero no alcanzaron a llegar hasta el último rincón de la tierra. Murieron antes ellos. Aún el apóstol Juan, que fue el último al parecer en morir, no alcanzó a llegar muy lejos tampoco. Pero pues el Señor, con esa llenura del Espíritu Santo que Él les prometió, y que en el capítulo 2 lo vemos cómo fueron llenos todos del Espíritu Santo, ahí puso, mis hermanos, esa virtud de su palabra en la boca de sus discípulos para que causara efectos en todo aquel que la escucha. Independientemente de la respuesta que dé la persona a la palabra de Dios, ya quedó ahí un efecto. Si la acepta o si la rechaza, de todas maneras ya hay testimonio ahí. Y Mateo fue uno de esos conductos que Dios usó y que no tenemos de él prácticamente ninguna información, como tenemos bastante de Pedro, de Pablo, que anduvieron en diferentes ciudades aún fuera de Israel, sanando, resucitando
siendo golpeados, encarcelados. De Mateo no tenemos ninguna información de ese tipo. Bueno, al Señor así le plació y nosotros así lo recibimos. No vamos a querer andar buscando libros por allá en bibliotecas a ver qué nos dicen de Mateo. ¿Por qué? Porque al Señor le plació simple y sencillamente no dejarnos mucha información de este apóstol, pero que fue uno de los valientes que aceptó el llamado. Indudablemente que sufrió por causa del Señor Jesús. Indudablemente que en su momento Él dio su vida por causa del Señor Jesús. Y su nombre está escrito en el cielo. Hermanos, aparentemente fueron vidas que no tuvieron mucha trascendencia, principalmente en aquel entonces, que fueron vidas de personas que no importaban mucho para el imperio, para la nación, pero que las palabras que salieron de su boca fueron unas ondas expansivas mucho más poderosas que las de cualquier bomba atómica que se explote en este mundo, gloria a Dios. Porque no se quedaron allí, fueron llegando, gloria a Dios. Y ahora pues nos toca a nosotros estar en el relevo de seguir expandiendo esa palabra, ese mensaje, gloria a Dios. Y creo que de alguna manera lo estamos haciendo, o debemos estarlo haciendo, en donde quiera que nos encontremos, empezando por nuestro hogar y cuando salimos fuera de él, gloria a Dios. Y la gente tiene que ver que es posible, gloria a Dios. Es posible caminar con Dios. No es fácil, pero sí es posible, gloria a Dios. Porque el Señor Jesús dio la esperanza de que hay cupo limitado en el cielo. La oportunidad es para toda la humanidad. ¿Sí? Y yo pudiera decirlo, si toda la humanidad se decidiera a atender el llamado del Señor como lo atendió Mateo, el Señor no iba a rechazar a nadie. El Señor los iba a acomodar, gloria a Dios. Pero pues Él que sabe todas las cosas, sabe que la gran mayoría va a rechazar este llamado. Cualquier plática obscena, cualquier plática insana, cualquier expresión o palabra que no va impregnada del temor de Dios, llama la atención. Y la mayoría y casi todos se ríen o se divierten o le ponen oído a eso. Y es una fiesta la que se hace, vamos a decirlo, esto es todos los días. Pero cuando se habla algo de la palabra de Dios, parece como si empezaran muchas veces tal vez a chupar limones ácidos, serios todos. Es raro escuchar una carcajada, gloria a Dios. Hermanos, pues es que así es la palabra de Dios, es seria. Y pues qué bueno que hasta este día el Señor nos ha mantenido en pie de lucha. Vamos orando, terminamos la predicación de esta noche. Gracias a Dios por la provisión de su palabra.